En este episodio vamos a ver un ejemplo completo de sesgo. Entonces, nuestro primer estudio de MCA, ya reconocido como tal, es el sesgo. El sesgo, bien sencillo, es la diferencia entre el promedio de las mediciones y el valor de referencia. ¿Sí? Entonces, necesito para hacer un estudio de sesgo un valor de referencia y necesito haber hecho mediciones. El sesgo también lo vas a encontrar en las bibliografías referidas a esto de sistemas de medición como el error instrumental. Entonces, la imagen lo que está representando ahí es el valor de referencia como un valor fijo, conocido, y después tenemos una distribución, ¿no?, que tiene la forma de la campana de Gauss, y en el cual pues yo tengo el centro. El centro de esa distribución es el promedio de las mediciones. La diferencia que hay entre el promedio de las mediciones y el valor de referencia es el sesgo. En un mundo perfecto, en un mundo ideal, las líneas estarían encimadas, es decir, el sesgo sería igual a 0. Pero eso no existe. Aunque sea muy pequeño, pero el sesgo siempre va a estar presente. Si tú llegas a tener un sesgo de 0, es que en realidad tu equipo no tiene la suficiente resolución. Porque bueno, sí puede pasar que todas mis lecturas son igualitas. Pero eso es porque tu equipo pues, no tiene los suficientes decimales para discriminar. ¿Sí? Mientras más decimales agregues, más fácil va a ser identificar los sesgos. ¿Ok? Entonces, esta es la forma de hacer un estudio de sesgo. Para hacer un estudio de sesgo nos van a dar unos ciertos lineamientos. Vamos a ver esos lineamientos. Primero, cuando tú vayas a hacer un estudio de sesgo, necesitas que tu sistema de medición, tu gauge, esté ya puesto a punto. Es decir, ya esté preparado para realizar el estudio. Y ya esté limpio y ya le hayan dado su mantenimiento y que incluso tengas bien establecido los paso a paso, las actividades que realizas para ponerlo a punto, ¿no? También le llamamos setups a esto. Y que obviamente el sistema de edición, este gauge, ya está calibrado. ¿Sí? Entonces, acuérdense que lo habíamos mencionado como que ya era un requisito, ya tenía que estar listo. ¿Ok? Ese es nuestro primer paso. Como segundo paso para esto es, debes emplear una pieza de referencia que ya conozca sus dimensiones. ¿Sí? Y que lo hayas hecho en un instrumento que tiene más resolución o que lo hayas hecho por un laboratorio externo. Y esto siempre es la parte complicada en un estudio de sesgo, porque a veces internamente ya no tengo otro instrumento con mayor exactitud o con mejor resolución. Y entonces nos cuesta trabajo decir, pues lo voy a mandar a medir afuera, ¿no? Porque obviamente tiene un costo. Pero esto es necesario porque esto es el valor de referencia contra el cual yo voy a evaluar el sistema de medición. En algunos lugares he visto algunas aberraciones en cuanto al valor de referencia, bueno, que eso hace que el estudio salga completamente mal. Para que sea correcto, debe ser una pieza que yo ya conozco las dimensiones o ya conozco el valor de las características que estoy evaluando. Número 3. La recomendación es que el análisis lo desarrolle una persona responsable del estudio, utilizando siempre el mismo método de medición, con tal de que reduzcas la variación. Es decir, este estudio de sesgo no es recomendable en lo absoluto el hecho de que varias personas intervengan en él, sino que sea una sola persona. Y de preferencia la persona que de manera habitual utiliza ese sistema de medición. En el paso 4, en esta guía, nos dice el tamaño mínimo de muestra para este estudio.
como mínimo, yo debo obtener 10 mediciones de la misma pieza. ¿Sí? Aquí es una pieza mínimo 10 veces por el mismo evaluador u operador. ¿Sí? Repito, misma pieza 10 veces mismo operador. Esa es la condición para la toma de muestra de un estudio de sesgo. Y con eso, con esas 10 veces que yo tomé la medición, pues ya puedo obtener lo que veía aquí, ¿no? Que es la campanita de Gauss. Esas 10 mediciones me van a generar mi campana. Le saco el promedio y me genera esta línea. El valor de referencia es la misma pieza, pero medida en otro instrumento de medición o en un laboratorio externo. Y así yo ya puedo hacer la comparación, hacer la resta entre el valor de referencia y lo que obtuve de las mediciones de la muestra. Y así ya tengo mi sesgo. ¿Ok? Y la última, el último punto de esta guía es si existieran varias estaciones en donde se evalúa la misma característica, es muy conveniente hacerles estudios de sesgo entre sí para ver si existen errores entre las estaciones. Esto se le conoce también en el argot común de la industria automotriz como correlacionar. Cuando correlaciónate los geishas, ¿no? Este es un estudio de correlación. Bueno, en realidad es un estudio de sesgo entre equipos. ¿Sí? El paso 5 solamente es en el caso de que tengas varios sistemas de medición en diferentes operaciones que evalúan exactamente la misma característica. Si tú no tienes ese caso, pues no es necesario que lo hagas. Hasta el paso 4 está bien. Y con eso puedes hacer tu estudio de sesgo. ¿Ok? ¿Alguna duda de lo que es el concepto de sesgo y de la guía antes de entrar a los numeritos? ¿No? ¿Vamos bien? Ok, vamos a entrar a números, que ya es cuando ya empiezan a salir más dudas ahí. Vamos a hacer este ejemplo. Dice, un ingeniero de manufactura está evaluando un nuevo sistema de medición para monitorear un proceso. Es seleccionar una sola parte dentro del rango de operación del sistema de medición y basado en la variación documentada del proceso. Esta parte fue medida por una inspección de layout para determinar su valor de referencia. Es decir, que yo la mandé a una CMM para que me la midieran. Entonces ya sé que esta pieza vale 6.00. ¿Sí? Eso me lo dijo la CMM. Después, la misma parte fue medida 15 veces, en este caso por el supervisor líder, o sea, por una sola persona. Entonces, el valor de referencia es de 6, se midió 15 veces y obtuve 15 lecturas. Aquí, como una información adicional, le estamos poniendo que el máximo es de 6.4 y el mínimo de estas lecturas es de 5.6. Entonces, aquí el punto es cómo calculamos el sesgo. ¿Sabe? Entonces, yo puedo hacerlo de dos maneras. Puedo calcular el sesgo individual y tomar 5.8 menos 6. Y el sesgo es menos 0.2. 5.7 menos 6 y el sesgo es menos 0.3. Y esto es el sesgo de cada pieza. ¿Sí? Y al final, pues yo lo único que tengo que hacer es obtener su suma del sesgo. O la forma más tradicional de hacerlo es sumo todos, ¿no? Los promedio, y al promedio le resto el valor de referencia. Y con eso obtengo el valor del sesgo. ¿Va? Entonces, mi sesgo se va a ver más o menos así. En este caso, el promedio es de 6.007. O sea, si yo saco un promedio de estos valores,
me va a dar como promedio 6.007. Quiere decir que está un poquito más arriba de el valor de referencia. ¿Cuánto sería el sesgo en este caso? Si yo ya sé que el valor de referencia es 6 y que el promedio de las mediciones son 6.007. Si ya sé que el promedio vale y el valor de referencia vale 6.00, entonces el sesgo es igual a 0.007, ¿no? ¿Están de acuerdo? Extremadamente fácil. Sí, de acuerdo. Hasta ofende nuestra inteligencia. El sesgo. Está facilísimo. Ok, ya obtuvimos este 0.007. Y aquí yo les pregunto a ustedes, ¿cómo dijo el Peña Nieto? Y aquí yo les pregunto, ¿qué harían ustedes? ¿O qué hubieran hecho ustedes? Ese sesgo de 0.007 ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Es aceptable? ¿No es aceptable? Como pueden observar, el cálculo es sencillo. Simplemente tomé 15 lecturas, le saqué su promedio y lo comparé contra el valor de referencia que yo ya había previamente medido. Y en este caso me dijo este cálculo que estoy obteniendo un sesgo de 0.007. Para yo saber si este sesgo es aceptable o no, necesito por fuerza, necesito de manera obligatoria tener la tolerancia. Sin la tolerancia, yo no puedo tomar decisiones. Entonces yo no podría saber si esto es bueno o es malo. ¿Sí? Ahorita, este valor solito, la única información que me está dando es que este sistema de medición mide de más. Mide de más. ¿Cuánto? 0.07. Eso es lo único que me está diciendo el estudio de sesgo hasta ahorita. Nada más. Y por lo tanto, pues yo no podría tomar ninguna decisión. Pero vamos a agregarle información. Vamos a suponer que, lo vamos a poner aquí abajito, que la tolerancia de esta pieza, en esta característica, es igual a 2.5. Esa es la tolerancia. Es la tolerancia que me están dando. Acuérdense que para que un sistema de medición se considere aceptable, no debería de sobrepasar su contribución del 10%. Entonces yo a esta tolerancia le debería de calcular el 10%. ¿Cuánto es el 10% de 2.5? 0.25. ¿Están de acuerdo? Entonces, el sesgo que yo tengo aquí es mayor que esta tolerancia o es menor. No. Es menor, ¿verdad? Entonces, en este caso, con esta tolerancia, este sesgo es aceptable porque es menor al 10%, que en este caso es 0.25. Entonces, lo que hice fue tomar mi tolerancia, calcularle un 10% a esa tolerancia y eso es lo máximo permitido para el sesgo. En este caso tengo 0.07 y lo comparo contra 0.25 sin problema. O sea, no habría ninguna restricción para utilizar este sistema de medición porque su sesgo es muy, muy pequeño y por lo tanto no afectaría en nada mis mediciones. Ahí aceptaría mi sistema de medición sin restricciones. Pero vamos a cambiar la situación. Vamos a cambiar y vamos a hacerlo con otros números. Ahora la tolerancia ya no es 2.5. Ahora la tolerancia es igual a 0.050. La tolerancia es el mismo estudio, son las mismas piezas, es el mismo promedio y por lo tanto el mismo sesgo. Pero ahora la tolerancia ya no es 2.5, ahora la tolerancia es 0.050. Le voy a calcular otra vez su 10%.
¿Y de cuánto me da esto? 0.005. Exacto, 0.005. Con esa tolerancia, ¿el sesgo sería aceptable o no? No, Porque es más grande, ¿verdad? 0.07 es mayor a 0.005. En este caso, este sesgo sí afectaría porque la tolerancia es muchísimo menor, mucho menor. Entonces, aquí no se aceptaría el sesgo y tendríamos que revisar por qué se tiene tanto sesgo, pero es comparado contra la tolerancia. Vean la importancia que tiene la tolerancia para todos estos estudios, tanto de sesgo como de estabilidad, linealidad, repetibilidad, IR, todo está en función de la tolerancia, porque yo quiero compararlo contra mi pieza. Quiero saber si sirve para mis piezas, porque un 0.007 podría parecer muy bueno, pero va a depender de cuánta tolerancia tengo. Tengo mucha tolerancia, 0.007 es irrelevante. Pero si mi tolerancia es de 50 micrómetros, entonces 0.07 es mucho y no lo podría yo aceptar.